Buenos días, hoy vamos a hablar sobre el trauma ocular, la evaluación clínica y el manejo inicial. Mi nombre es Jorge Pérez, residente de primer año, y vamos a enfocarnos de manera práctica en lo más importante. Como objetivos, vamos a cubrir primero los mecanismos y los signos de alarma que tenemos que estar al pendiente. Segundo, estructurar la exploración sin provocar daño. Tercero, decidir qué estudio solicitar según el escenario. Cuarto, iniciar tratamiento médico o quirúrgico oportuno. Y quinto, anticipar complicaciones que pueden aparecer horas, días o incluso meses después, como el lipema, lesiones de cristalino, lesiones de retina o glaucoma secundario. Hablando de mecanismos y clasificación clínica, cuando recibimos un paciente con trauma ocular, lo primero es clasificar por mecanismo, porque el mecanismo predice el tipo de lesión. Un trauma contuso o globo cerrado, no hay una herida a un espesor total, pero la deformación del globo transmite fuerzas al ángulo, al cuerpo ciliar, al cristalino y a la retina. Aquí podemos ver una recesión angular, una ciclodiálisis, un hipema, una subluxación o luxación del cristalino, una conmoción de la retina, una diálisis y desprendimiento de retina. En el trauma penetrante, aquí es el globo abierto, aquí existe una herida a espesor total y el riesgo inmediato es la extrusión del contenido intraocular y también una infección o endoftalmitis. Esto se maneja como una urgencia quirúrgica. Tercero, el cuerpo extraño intraocular. Aquí hay que sospecharlo como cuando hay un mecanismo de alta energía como un martillo, un cincel, amoladora o incluso una explosión. Aunque el examen externo puede ser discreto, puede que haya una infección ocular. El cuarto, el trauma químico o térmico. Aquí la prioridad absoluta es la irrigación inmediata. La clasificación no es teoría, define qué no hacer y necesita una resolución inmediata. El abordaje inicial en urgencias aquí es similar a otros traumas. Primero el ABC del paciente y al mismo tiempo tratamos el ojo sin empeorar la lesión. Es importante un control del dolor y de las náuseas, analgesia adecuada y antiemético para cada uno. El vómito y el valsalva aumentan la presión intraocular y pueden favorecer a la extrusión en un globo abierto. Si se sospecha de globo abierto, se pone un escudo rígido, no un parche compresivo. Se evita la manipulación y presión sobre el ojo y se deja el paciente en ayuno si hay posibilidad de cirugía. La profilaxis antiténica según el esquema y el tipo de la herida. También un antibiótico sistémico si hay globo abierto o una sospecha de infección y de un cuerpo extraño dentro del globo y se coordina valoración urgente por oftalmología. Aquí es donde se pueden cometer algunos errores, medir la PIO por rutina, presionar el globo para intentar ver mejor y pues podemos causar un daño, o retirar un objeto incrustado que también puede causar daño. En la historia dirigida, pues aquí es importante hacer una historia clínica bastante profunda. Debemos saber qué pasó y cuál fue la energía que hubo, preguntar por el objeto con el que fue, si fue un objeto metálico, de vidrio, un objeto de madera o algún puede ser
como una rama, etcétera. Cualquier tipo de datos sobre eso. La velocidad con la que fue y el contexto, ¿verdad? La historia. Luego preguntar de síntomas claves, si hubo una baja visual súbita, si ha habido dolor intenso, fotofobia, visión doble, si se ven miodesopsias o fotopsias y aparición de una cortina. Antecedentes importantes, si hay cirugías previas, por ejemplo, cualquier incisión corneal, uso de lentes de contacto, uso de anticoagulantes y pues otras patologías. También debemos estar alerta para las banderas rojas que nos obligan a actuar con urgencia. Una disminución marcada de agudeza visual, una pupila irregular o en forma de gota, una proptosis dolorosa o sospecha de síndrome compartimental orbitario, hipotonía o cámara anterior muy plana, hemorragia con subconjuntival densa de 360 grados, y con estas ya debemos sospechar también lesiones graves o lesiones posteriores o de globo abierto. En la exploración clínica es muy importante la agudeza visual. Aquí se documenta ante cualquier intervención, aunque sea con cuenta de dedo, percepción de luz, pues hay que registrarlo. Seguido de eso se ven las pupilas, buscar un defecto pupilar aferente, la motilidad o si hay visión doble. Esto evalúa los músculos, la órbita y un riesgo de atrapamiento. En campos por confrontación, cuando sea posible, se puede realizar una biomicroscopía de córnea, de cámara anterior, para ver la profundidad de la cámara, ver si hay células o flare, el iris para ver si hay desgarros, el cristalino para buscar una facodonesis o una catarata. La fluoresceína nos puede ser útil para abrasiones o fuga, buscar el signo de Seidel, pero solo si no se sospecha de globo abierto. ¿Qué no hacer si hay duda de globo abierto? Tonometría por la presión que se le ejerce al ojo, eversión forzada de los párpados, una presión digital sobre el globo o ultrasonido con transductor directo. Lo práctico es que si hay una exploración en la que se presiona el ojo, mejor no hacerla hasta descartar el globo abierto. Sobre estudios complementarios, se puede pedir una tomografía computarizada de órbita sin contraste. Pues es el estudio de elección para sospecha de cuerpo extraño intraocular, lesiones orbitarias y en general para trauma penetrante. También puede detectar aire dentro del globo, fracturas de la órbita y material metálico. El ultrasonido B, es muy bueno cuando no se ve el fondo por una hemorragia en vitrio o en cámara anterior, pero está contraindicado si se sospecha de globo abierto. En globo cerrado ayuda a evaluar la retina, si hay desprendimiento o si hay hemorragia. Se puede pedir un OCT o retinografía. Estos son útiles en una contusión para ver mácula, retina, una conmoción de la retina y seguimiento de lesiones focales cuando el medio lo permite. El mensaje clave: la imagen aquí apoya, pero no reemplaza la clínica y nunca debe retrasar una intervención urgente. Si el ojo tiene signos claros de globo abierto, la prioridad es protegerlo y llevarlo al cierre primario. En globo cerrado, contusión, el trauma contuso, pues el ojo se puede ver intacto por fuera, pero por dentro pueden haber lesiones. El ángulo puede sufrir de una recesión angular. Esto puede llevar a un glaucoma tardío que puede presentarse meses o años después del trauma, y pues esto nos obliga a dar un seguimiento a largo plazo al paciente. En el cuerpo ciliar podemos
tener una ciclodiálisis. Esto es cuando hay pues fuga de humor acuoso por una rotura del irijo en el ángulo. Esto nos puede dar una hipotonía, pliegues coroideos, desprendimiento coroideo también. El paciente puede referir una visión borrosa y metamorfopsias. En la coroides puede haber una hemorragia supracoroidea aguda. Esta suele ser dolorosa y también puede haber una pérdida visual severa. En la retina, una conmoción, desgarro o diálisis retiniana, y esto puede llevar a un desprendimiento de retina. Por eso el seguimiento es muy importante. En globo cerrado, cuando se haya descartado globo abierto, ¿verdad? Se puede hacer una medición del apío, y es muy importante también la gonioscopía con fondo dilatado, y pues se instruye al paciente sobre los signos de alarma. En globo abierto, aquí se diagnostica clínicamente. Los signos más típicos es pupila en gota dirigida hacia la herida, el prolapso uveal de irijo V, un 6 del positivo, la cámara anterior puede estar plana, podemos tener una hipotonía ocular o un dolor desproporcionado y una hemorragia subconjuntival de 360 grados. Aquí las conductas prohibidas, como lo mencionábamos, son tonometría, ultrasonido, manipulación o cualquier apretón del globo ocular, y retirar cuerpos extraños incrustados o intentar recolocar un tejido. La conducta es usar un escudo rígido, poner al paciente en ayuno en caso de que se pueda hacer una cirugía, antibiótico sistémico, antiemético, preguntarle el perfil del tétano y ver si conviene una vacuna, y coordinar pues el quirófano lo antes posible. Si hay sospecha de un objeto intraocular, objeto extraño, aquí el ataque es útil, pero la protección y el traslado no se deben retrasar. Pasando al lipema traumático, esto es cuando hay sangre en cámara anterior, usualmente por una contusión. Los riesgos principales son el resangrado, típicamente en los primeros días hasta la semana, la evaluación del apío por bloqueo de la malla trabecular por la sangre, tinción corneal por sangre si el lipema es persistente. El manejo inicial práctico es reposo relativo, cabecera elevada, un escudo ocular. Se deben evitar AINES o aspirina por riesgo de resangrado, y control del apío con hipotensores tópicos. Se puede usar un beta bloqueador o el inhibidor de anhidrasa carbónica. Evitar mióticos en esta fase aguda. La cicloplegia para el dolor y el esteroide tópico si hay una uveitis asociada. Siempre estar valorando también las contraindicaciones. Hay que tener un seguimiento estrecho en la primera semana para estar siempre evaluando el apío, la progresión del lipema y los síntomas. Las indicaciones de intervención pues son según el caso, pero si hay una apío muy alta que no se puede bajar con medicamentos, un lipema total persistente o un riesgo de tinción corneal. Okay. Dos consecuencias clásicas de la contusión son la recesión angular, que es un desgarro entre las fibras del músculo ciliar. No siempre se ve al inicio por edema o hemorragia, pero se confirma con gonioscopía cuando sea seguro. Su importancia es glaucoma tardío, ya que el paciente puede presentar píos elevadas meses o años después.
La ciclodiálisis es cuando hay una separación del cuerpo ciliar del espolón escleral y esto crea una vía de salida al espacio supracoroideo y produce hipotonía ocular. Clínicamente puede haber una cámara profunda, pliegues coroideos, visión borrosa y el diagnóstico se realiza con conoscopía o ultrasonido. También el tratamiento se recomienda cicloplegia, que puede ayudar a cerrar el defecto. Si persiste, se considera láser o reparación quirúrgica. En seguimiento de trauma contuso siempre hay que anotar si hay recesión alveolar y planear controles del apío a largo plazo. Hablando sobre el cristalino, aquí cuando hay un trauma, el cristalino y las zónulas pues son estructuras vulnerables que se pueden estirar o romper. La ruptura zonular produce subluxación o luxación del cristalino. Aquí hay que buscar facodonesis e iridodonesis y una simetría en la profundidad de la cámara anterior. La catarata traumática puede aparecer de inmediato, ya sea por una ruptura capsular o edema del cristalino, o ir progresando con el tiempo. El manejo inicialmente, control de la inflamación y del apío y el manejo del dolor. La indicación quirúrgica depende del impacto visual que tenga, la inestabilidad del cristalino y complicaciones como un bloqueo pupilar, un glaucoma secundario o una inflamación persistente. Si hay ruptura capsular y exposición de antígenos del cristalino con una uveitis marcada, se puede aquí sospechar un glaucoma facoantigénico. En trauma, los problemas del cristalino pues rara vez solo se quedan en cataratas, siempre pueden tener este tipo de complicaciones como glaucoma o inflamación. Un glaucoma secundario post-trauma, este puede ser por el PEMA, como mencionábamos, que ocasionaría un bloqueo trabecular y después una inflamación. El hemolítico o ghost cells, después de una hemorragia en el vítreo, estas células migran a la cámara anterior y también obstruyen el trabéculo. El facogénico, tenemos el facolítico, que es una catarata hipermadura con fuga de proteínas, y el facoantigénico, que es el que mencionábamos cuando hay ruptura capsular y hay una reacción inflamatoria y granulomatosa. La recesión angular causa glaucoma tardío. Aquí se trata con hipotensores tópicos y si necesarios sistémicos después de tratar la causa. En algunos casos puede ser que solo con cirugía se pueda resolver, con una evacuación de la sangre persistente, una vitrectomía o procedimientos filtrantes según la evolución. Hablando sobre el segmento posterior, aquí donde se decide mayormente el pronóstico, si se sospecha de una lesión posterior grave, pues cuando hay fotopsias, miodesopsias nuevas o una sombra que baja tipo cortina. Una disminución importante en la visión, sin una explicación también es importante evaluarla bien. Una hemorragia vítrea en lámpara en fondo. Cosas que debemos buscar son desgarros retinianos, diálisis, desprendimiento de retina, una conmoción de la retina y algún daño en la mácula. Se debe hacer una dilatación pupilar solamente si es seguro, si no se ve el fondo, si no se puede ver el fondo del ojo en un trauma con globo cerrado, se puede hacer ultrasonido. Y el tratamiento es urgente cuando hay desprendimiento de retina, con mácula aplicada, una sospecha de un cuerpo extraño intraocular y también sospecha de endoftalmitis.
Aquí cuando hay dolor puede haber hipopión y un deterioro rápido de la agudeza visual. En trauma muchas lesiones se pueden manifestar hasta días después, así que el seguimiento también es importante para evaluar la retina. Hablando sobre quemaduras químicas, la prioridad es simple, la irrigación inmediata y copiosa. Se irriga antes de medir visión, antes de hacer la examinación con la lámpara, es lo primero que se hace y suficiente agua. Esto pues se retiran partículas, se pueden invertir los párpados y si estamos seguros que el globo cerrado, y se continúa irrigando hasta normalizar el pH, idealmente entre 7 a 7.4. Después de estabilizar, el manejo es con antibiótico tópico para prevenir la infección, lubricación intensa y control del dolor, cicloplegia para más confort del paciente, un esteroide tópico temprano en casos moderados o severos, con vigilancia estrecha también de la presión intraocular. Las complicaciones aquí puede haber un defecto epitelial persistente, una neovascularización, una cicatrización conjuntival o un simbléfaro. Sí, aquí es importante recordar siempre que la irrigación es lo primero y después se puede evaluar el ojo. Con un resumen, como checklist, lo primero siempre documentar agudeza visual y las pupilas, control del dolor y náuseas, preguntarnos si el globo está abierto, si sí o si hay duda, pues se pone un escudo rígido, no se presiona el ojo, se pone al paciente en ayunas por si hay cirugía, y antibiótico sistémico, y también vacuna del tétanos. Exploración con lámpara y fluoresceína solamente si es seguro, nada de tonometría si hay sospecha de globo abierto. Podemos elegir un estudio de imagen, un TAC con contraste si pensamos que hay un cuerpo extraño intraocular, fracturas de órbita, y el ultrasonido solamente si hay globo cerrado y no se puede ver el fondo. Tratar por segmentos, se trata primero el IPM, inflamación en la pío, y programar seguimiento por si hay complicaciones tardías, especialmente glaucomas y también lesiones de la retina. Más adelante pueden salir cataratas, entonces siempre se le debe comentar al paciente, y con este algoritmo evitamos iatrogenia, aceleramos el tratamiento correcto y aumentamos la probabilidad de hacerle un bien al paciente. Muchas gracias.